Te traiciona quien menos imaginas. Es silencioso, paciente, y vive dentro de ti. Mientras finges avanzar, te empuja hacia lo conocido, las mismas excusas, las mismas medias decisiones, la misma calma que en realidad es miedo. No es un enemigo dramático, es un hábito antiguo que se disfraza de prudencia. Te susurra razones que suenan sensatas y te roba las pequeñas apuestas que cambian una vida. Lo peor no es que te frene. Lo peor es que lo aceptas como si fuera tu voz. ¿Y si te dijera que esa voz no es tuya? Empiezas a notar patrones. No grandes catástrofes, sino pequeñas traiciones cotidianas. Posponer una conversación importante, elegir lo cómodo en vez de lo necesario, decir que mañana será distinto y repetir la misma escena. No es que no quieras cambiar. Es que algo dentro de ti se resiste con una paciencia casi religiosa. Ese algo no grita. Susurra. Te ofrece explicaciones que suenan razonables. Te recuerda promesas antiguas que ya no te sirven. Y lo aceptas, porque su voz tiene la textura de la familiaridad. Piensa en una casa vieja con una puerta que se cierra sola. No es que la puerta quiera hacerte daño, simplemente está ajustada a un mecanismo que ya no funciona bien. Cada vez que intentas abrirla hacia afuera, la bisagra te devuelve al interior. No es culpa tuya por intentar abrirla. Es culpa del mecanismo que no viste. Tu subconsciente es esa bisagra. No es un enemigo con intención maligna, es un sistema que aprendió a protegerte de algo que, en su momento, fue peligroso. Ahora, sin embargo, te protege de lo que podría transformarte. No te hablo de teorías bonitas ni de etiquetas psicológicas. Te hablo de la experiencia de vivir con una voz interna que toma decisiones por ti cuando no miras. Esa voz tiene memoria. Guarda escenas, no razones. Guarda sensaciones, no argumentos. Y cuando te enfrentas a una elección que implica riesgo, aunque sea pequeño, esa voz activa un archivo antiguo. La vez que te rechazaron, la vez que te equivocaste, la vez que te sentiste ridículo. No analiza probabilidades. Reacciona con la urgencia de quien quiere evitar el dolor que ya conoce. A veces crees que el problema es la falta de fuerza de voluntad. Te dices que si fueras más disciplinado, más constante, más decidido, todo sería distinto. Pero la disciplina no es la raíz aquí. La disciplina es una herramienta, y las herramientas no funcionan si la casa está mal construida. Puedes forzarte durante semanas, incluso meses. Lograrás avances. Pero la voz que vive en el sótano seguirá susurrando, esperando el momento en que te canses. Y cuando eso ocurra, volverás a las mismas elecciones que te resultan seguras. ¿Te suena familiar esa sensación de doble mando? Por un lado, la parte de ti que quiere crecer, que se imagina otra vida. Por otro, una parte que se aferra a lo conocido como si fuera un salvavidas. No es una batalla épica. Es una negociación silenciosa. Y la parte que gana casi siempre es la que tiene más experiencia en sobrevivir. Porque el subconsciente no busca que seas feliz, busca que sobrevivas. Y la supervivencia, en muchas ocasiones, se confunde con quedarse donde ya sabes cómo moverte. No es raro que confíes en esa voz. Te ha mantenido a salvo en momentos de incertidumbre. Te ha evitado errores que dolieron. Te ha protegido de humillaciones. Pero la protección tiene un coste. Te roba la posibilidad de aprender por ensayo y error. Te roba la posibilidad de descubrir que el dolor que temes no es tan letal como imaginas. Te roba la posibilidad de construir una vida que no sea una réplica de lo que ya conoces. Imagina que tu vida es un jardín. El subconsciente es el jardinero que heredaste. Sabe qué plantas han sobrevivido antes. Riega lo que conoce. Arranca lo que parece extraño. Si un brote nuevo aparece, lo considera una amenaza y lo poda. No lo hace por maldad. Lo hace por eficiencia. Pero si quieres cultivar algo distinto, una planta que no estaba en el catálogo del jardinero, tendrás que enseñarle a regarla, a tolerar su fragilidad, a aceptar que algunas semillas no germinan. No basta con gritarle al jardinero que deje de podar. Hay que mostrarle, con paciencia y repetición, que hay nuevas formas de sobrevivir. Esto no es un llamado a la valentía romántica. No te voy a decir que te lances sin red. Te propongo algo más honesto, reconocer que hay una voz que decide por ti y aprender a dialogar con ella. No se trata de silenciarla de golpe. Se trata de entender sus argumentos, sus miedos, sus mapas antiguos. Porque cuando conoces el mapa, puedes encontrar rutas nuevas que respeten la necesidad de seguridad, al mismo tiempo, permitan movimiento.
Quizá pienses que esto es un asunto de terapia profunda o de años de trabajo. A veces sí, pero otras veces basta con pequeños cambios en la forma en que te hablas a ti mismo. Con frases que no intentan convencer a la voz, sino invitarla a observar. Con acciones que no desafían su autoridad, sino que le muestran que el mundo no se desmorona cuando tomas una decisión distinta. Con repeticiones que, poco a poco, reescriben los archivos antiguos. No te prometo que será cómodo. Cambiar un patrón que ha funcionado durante décadas es incómodo por definición. Habrá momentos en que la voz se volverá más insistente, como si supiera que estás a punto de escapar. Eso es normal. Es la resistencia haciendo su trabajo. No significa que estés fallando. Significa que estás tocando algo importante. En los próximos minutos vamos a explorar cómo reconocer esa voz, cómo entender sus razones y cómo empezar a negociar con ella sin traicionarte. No te daré recetas mágicas. Te daré una forma de mirar que, si la practicas, cambia la dirección de tus decisiones. Porque al final no se trata de vencer al subconsciente. Se trata de convertirlo en un aliado que trabaje contigo, no en tu contra. Sigue escuchando. Hay una verdad incómoda que necesitas oír, y es la que viene después de aceptar que la voz no es tu enemiga. Sientes un peso que no siempre tiene nombre. No es solo cansancio ni aburrimiento. Es una sensación más sutil, como si la vida se moviera a tu alrededor y tú te quedaras en el umbral, observando cómo otros cruzan la puerta que tú no abres. Te dices que mañana será distinto, que la próxima semana empezarás, que cuando tengas tiempo lo harás. Y luego llega el mañana y la escena se repite. No es pereza. No es falta de deseo. Es otra cosa, una resistencia que opera en la sombra. Vives con una voz que decide por ti cuando no miras. No te grita. Te convence. Te ofrece razones que suenan plausibles. Te recuerda compromisos pasados, obligaciones, la prudencia de no arriesgar demasiado. Te habla con la calma de quien ha sobrevivido antes. Y esa calma tiene autoridad. La aceptas porque suena sensata. Porque, en el fondo, preferirías no equivocarte otra vez. Lo que sientes es una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por no haber cambiado como imaginaste. Alivio porque, al no cambiar, evitas el dolor incierto. Esa mezcla te mantiene en un estado de estancamiento que se disfraza de estabilidad. Te repites que al menos no estás peor. Y esa frase, dicha en voz baja, funciona como una excusa elegante. Hay decisiones pequeñas que funcionan como pruebas. Llamar a alguien, decir que no, aceptar una oferta que no te llena, empezar un proyecto que sabes que te costará. Cada vez que eliges lo seguro, la voz interna anota una victoria. No celebra con fanfarrias, simplemente guarda el registro. Con el tiempo, esos registros forman un patrón. Y el patrón se convierte en una expectativa, esto es lo que haces. Entonces, cuando aparece una oportunidad que exige algo distinto, la resistencia no necesita argumentos complejos. Solo muestra el historial y te recuerda que la historia se repite. No es que no tengas deseos. Tienes imágenes claras de lo que te gustaría, una conversación honesta, un trabajo con sentido, una relación menos a medias, una rutina que no te agote. Pero entre la imagen y la acción hay un corredor lleno de espejos. En cada espejo aparece una versión de ti que ya conoce el resultado: rechazo, fracaso, vergüenza, esfuerzo sin recompensa. Y prefieres no atravesar ese corredor porque los espejos parecen verdaderos. El subconsciente no distingue entre peligro real y peligro imaginado, reacciona a la sensación. A menudo te culpas. Te dices que eres indeciso, que te falta carácter, que no sabes priorizar. Es una narrativa que suena moralmente dura y que, curiosamente, no ayuda. La culpa añade peso, y el peso hace que la puerta se cierre con más fuerza. Lo que necesitas no es más reproche, sino una mirada que nombre lo que ocurre sin juzgarlo. Cuando alguien te explica por qué algo duele, el dolor no desaparece, pero deja de ser un misterio. Y cuando el misterio se disuelve, la energía que gastabas en esconderlo puede usarse para moverte. Piensa en una radio antigua que sigue sintonizada en la misma emisora. No porque te guste la música, sino porque nadie la ha cambiado desde hace años. Cada vez que intentas sintonizar otra estación, la radio hace ruido, se queja, vuelve a la frecuencia conocida. No es que la radio quiera impedirte escuchar otra cosa, simplemente está programada para lo que ya conoce. Tu subconsciente es esa radio. Reacciona con estática ante lo nuevo. El problema real no es solo la voz que te frena.
Es la falta de un espacio donde puedas ensayar sin consecuencias catastróficas. Has vivido en un entorno que premia la seguridad y castiga el error. Aprendiste a minimizar el riesgo porque, en algún momento, el riesgo te costó caro. Esa lección quedó grabada como una regla: no te expongas. Y ahora esa regla gobierna decisiones que ya no tienen la misma amenaza. Pero la regla no se actualiza sola. Sigue vigente porque nadie le mostró otra evidencia. También hay una dimensión social. Te miras a través de los ojos de otros: padres, parejas, jefes, amigos. Esas miradas internas se convierten en jueces silenciosos. Antes de actuar, imagina su reacción. ¿Qué dirán si fallo? ¿Qué pensarán si me equivoco? Esas preguntas no son inocentes, son filtros que distorsionan tus deseos. Y cuando actúas con filtros, el resultado es siempre una versión atenuada de lo que podrías haber hecho. La soledad tiene su papel en esto. No la soledad romántica, sino la sensación de que nadie te acompañará en el proceso. Cambiar implica exponerse a la incomodidad, y eso se hace más difícil cuando crees que estarás solo en el camino. Entonces, la voz que te sabotea te recuerda que es mejor no empezar si no hay garantías de compañía. Y así, la inercia se alimenta de la falta de apoyo. Hay otro matiz: la identidad. Muchas de tus decisiones están atadas a una historia sobre quién eres. Soy así, te dices. No soy de los que. Esas frases funcionan como límites invisibles. Cambiar implica reescribir la historia, y reescribir la historia duele porque exige admitir que la versión anterior ya no sirve. Es más cómodo mantener la identidad conocida, aunque te estreche. No subestimes la fuerza de la costumbre. La costumbre es una fuerza física, casi mecánica. Se siente como un camino marcado en la hierba, fácil de seguir porque ya está hecho. Cambiar de dirección requiere abrir un sendero nuevo. Eso exige energía, repetición, sobre todo, paciencia. La mayoría de las personas se rinde antes de que el sendero esté trazado. Y la voz que te sabotea lo sabe. Entonces, ¿cuál es el problema real? No es la falta de deseo, ni la ausencia de recursos. Es una red de hábitos, miedos, memorias y expectativas que operan en silencio y que toman decisiones por ti cuando no estás atento. Es una maquinaria que protege, pero que también limita. Y lo más doloroso, la aceptas como si fuera tu voz auténtica. Si esto te resuena, no estás solo. No es una falla moral ni un defecto de carácter. Es una condición humana. Y reconocerlo es el primer paso para no seguir dejándole la llave de tu vida a quien no la merece. En la siguiente parte vamos a mirar la raíz de esa voz. De dónde viene, qué la alimenta y por qué insiste tanto en mantenerte donde estás. Suele parecer que el problema está en la superficie: decisiones malas, hábitos flojos, falta de tiempo. Pero la raíz está más abajo, en un terreno que no ves hasta que te agachas a mirar, en las historias que te contaste de niño, en las heridas que no cerraron del todo, en las recompensas silenciosas que recibiste por quedarte quieto. Tu subconsciente no es un misterio místico, es un archivo de supervivencia. Guarda lo que funcionó para que no repitas lo que dolió. Eso, en principio, es útil. El problema aparece cuando el archivo no se actualiza. Piensa en un software antiguo que sigue corriendo en segundo plano. No lo ves, pero determina cómo responde tu ordenador. Si ese software fue diseñado para evitar errores en 1998, hoy puede bloquear funciones que necesitas. No es malicia. Es compatibilidad. Tu mente hace lo mismo, ejecuta programas antiguos porque son confiables. Y la confianza tiene peso. Cambiar un programa exige tiempo, pruebas y, sobre todo, evidencia de que la nueva versión no te dejará peor. Hay tres fuentes principales que alimentan esa voz que sabotea: la memoria emocional, las reglas aprendidas y la economía de la energía. La memoria emocional es la más potente. No recuerda hechos, recuerda sensaciones. No te dice te rechazaron en 2012, te devuelve la sensación de frío, la vergüenza, la humillación. Esa sensación es la que manda la alarma cuando aparece una situación parecida. Por eso reaccionas antes de pensar. Porque la emoción tiene prioridad evolutiva, te salvó la vida cuando el peligro era real. Las reglas aprendidas son frases que se convirtieron en leyes internas. No te expongas, sé prudente, no molestes. No siempre vienen de tus padres, a veces vienen de la escuela, de una pareja, de una cultura que premia la discreción. Son atajos mentales.
Funcionan bien cuando el entorno no cambia. Pero cuando la vida exige adaptarse, esas reglas se vuelven cadenas. Y como están escritas en el lenguaje de la identidad, yo soy prudente, cuestionarlas duele. Porque no solo pones en duda una acción, pones en duda quién eres. La economía de la energía es menos romántica pero igual de decisiva. Tu cerebro es un gestor de recursos. Prefiere rutas conocidas porque consumen menos energía. Abrir un camino nuevo exige gasto, atención, planificación, tolerancia al error. Si ya estás cansado, si tu día fue largo, la voz que sabotea tiene ventaja. No necesita argumentos sofisticados. Basta con recordarte lo agotador que sería empezar. Y así, la inercia gana por cansancio. Hay otra capa, la narrativa social. Desde pequeños aprendemos a calibrar nuestras acciones según la mirada de los demás. Esa mirada interiorizada actúa como un jurado que evalúa cada movimiento. Antes de decidir, haces un cálculo. ¿Cómo me verán? ¿Qué dirán? Ese cálculo no es racional, es una mezcla de miedo y deseo de pertenencia. Y muchas veces eliges lo que te hace menos vulnerable socialmente, no lo que te hace más vivo. Es una forma de autoprotección que, con el tiempo, se convierte en autocensura. No ignores la dimensión corporal. El cuerpo recuerda. Un gesto, una postura, una tensión en el pecho pueden ser señales de que el archivo antiguo se activó. Cuando piensas en cambiar, tu cuerpo puede responder con náuseas, insomnio, rigidez. No es que tu cuerpo sea traidor, es que está alineado con la memoria emocional. Si no atiendes esas señales, la mente racional puede convencerte por un rato, pero el cuerpo terminará imponiéndose. Por eso los cambios que solo se planean en la cabeza suelen fracasar. El cuerpo no fue invitado a la conversación. La raíz también tiene un componente temporal, la urgencia de resultados. Vivimos en una cultura que valora lo inmediato. Queremos ver progreso rápido. Pero los archivos antiguos no se reescriben con un par de intentos. Requieren repetición sostenida. Y la repetición choca con la impaciencia. Cuando no ves resultados rápidos, la voz que sabotea susurra. ¿Ves? Te lo dije. Y entonces abandonas. Es una trampa de retroalimentación negativa. No es raro que busques culpables externos, el jefe, la pareja, la economía. A veces son factores reales. Pero la raíz del sabotaje no está en la ausencia de condiciones ideales, está en cómo tu sistema interno interpreta esas condiciones. Dos personas pueden tener la misma dificultad externa y reaccionar de forma opuesta según los archivos que cargan. Uno ve una limitación, otro ve una oportunidad. La diferencia no es moral, es histórica. Es lo que tu subconsciente aprendió a priorizar. ¿Y qué alimenta esos archivos? Tres cosas: experiencias intensas, repetición y recompensa. Las experiencias intensas, un rechazo público, una humillación, dejan huellas profundas. La repetición convierte una reacción en hábito. La recompensa, aunque sea pequeña, refuerza la conducta. A veces la recompensa es social, evitar la vergüenza. Otras veces es interna, la reducción inmediata de ansiedad. Esa recompensa instantánea es la moneda que mantiene el sabotaje en funcionamiento. Entender la raíz no es excusar la inacción. Es darle nombre a lo que ocurre para que deje de operar en la sombra. Cuando sabes que una decisión no es solo tuya, sino el resultado de un archivo antiguo, puedes empezar a intervenir con más precisión. No se trata de pelear con la voz, se trata de comprender que la alimenta y que la mantiene viva. Porque una vez que identificas las fuentes, memoria emocional, reglas aprendidas, economía de energía, mirada social, cuerpo, puedes diseñar intervenciones que no dependan de la fuerza de voluntad. Hay algo más que conviene decir: la raíz no es mala por definición. Fue útil. Te permitió sobrevivir. La pregunta es si sigue siendo útil ahora. Si la respuesta es no, entonces la tarea es actualizar, no eliminar. Actualizar implica paciencia. Implica pruebas pequeñas. Implica aceptar que habrá retrocesos. Y, sobre todo, implica dejar de interpretar cada retroceso como una prueba de fracaso personal. En la siguiente parte vamos a dar un giro, una perspectiva que cambia la relación con esa voz. No será un truco rápido. Será una forma distinta de mirar que convierte la resistencia en información, y la información en un mapa para actuar. Antes de seguir, respira. No para calmarte. Para recordar que estás vivo y que, por más que el archivo antiguo tenga poder, no eres su prisionero definitivo.
El giro que cambia todo no es un truco ni una técnica nueva. Es una mirada distinta sobre la voz que te sabotea. Hasta ahora la has tratado como un enemigo a vencer o como una falla de carácter. Y ambas posturas fallan porque parten de la misma suposición, que esa voz es un error. ¿Y si, en vez de eso, la vieras como una señal? No como una señal moral, no es que seas malo por escucharla, sino como un indicador de que archivos están activos en tu sistema. Cuando la voz se vuelve insistente, no está conspirando contra ti, está señalando un punto de tensión. Es una alarma que no distingue entre peligro real y peligro aprendido. Si aprendes a leer esa alarma, dejas de reaccionar y empiezas a investigar. Esa investigación es el verdadero cambio. Imagina que cada vez que la voz te frena, aparece una luz roja en el tablero de tu coche. Puedes pisar el acelerador y fingir que no existe. O puedes detenerte, abrir el capó y ver qué sensor está fallando. La mayoría de las personas siguen conduciendo. Tú puedes aprender a mirar bajo el capó. El primer paso del giro es dejar de pelear con la voz. La energía que gastas en reprimirla es energía que no usas para entenderla. En lugar de decirte no debo sentir esto, prueba con ¿qué está intentando protegerme esto? La pregunta cambia el tono. De acusación a curiosidad. Y la curiosidad abre puertas que la culpa cierra. Segundo paso, convierte la resistencia en información práctica. Cuando la voz te dice no lo hagas, no la ignores ni la obedezcas ciegamente. Anota lo que aparece, qué imagen te trae, qué recuerdo, qué sensación en el cuerpo. A veces la voz trae una escena concreta, una discusión, una humillación, una pérdida. Otras veces trae una regla, no te expongas, no seas ambicioso. Esos son los datos. Con datos puedes trabajar. Con reproches no. Tercer paso, negocia con la voz en términos que ella entienda. La voz busca seguridad. No le importan tus ideales. Si le ofreces seguridad gradual, estará más dispuesta a ceder. No se trata de traicionarte. Se trata de diseñar experimentos que reduzcan el riesgo percibido. Pequeñas apuestas con garantías reales. No promesas vagas. Acciones concretas que demuestren, una y otra vez, que el mundo no se desmorona cuando eliges distinto. Por ejemplo, si la voz teme el rechazo, no le propongas exponerte en público de inmediato. Empieza por algo manejable, una conversación honesta con alguien de confianza, un ensayo privado, una versión reducida del proyecto que quieres lanzar. Cada vez que el resultado no confirma la catástrofe imaginada, la voz actualiza su archivo. No de golpe. Poco a poco. La repetición es la forma en que la memoria emocional se reescribe. Cuarto paso, incorpora al cuerpo en la estrategia. No puedes negociar solo con ideas. El cuerpo tiene memoria propia. Si cuando piensas en cambiar sientes tensión, respira, baja la intensidad y actúa en pequeñas dosis. Usa rituales que calmen la alarma corporal, una caminata breve antes de una conversación difícil, una postura que te ancle, una respiración que reduzca la urgencia. No es misticismo. Es fisiología aplicada. Cuando el cuerpo deja de interpretar la novedad como amenaza, la mente puede ensayar. Quinto paso, cambia el lenguaje. La forma en que te hablas importa. No para convencer a la voz con frases bonitas, sino para crear un contexto distinto. En vez de decir tengo que ser valiente, di voy a probar esto como un experimento. La palabra experimento quita la carga moral. Permite error. Permite aprendizaje. Y la voz, que odia la exposición moral, se relaja un poco. Sexto paso, reescribe la identidad por actos, no por decretos. Decir soy así no cambia nada. Hacer algo repetido sí. Si quieres ser alguien que toma decisiones con más claridad, empieza por decisiones pequeñas y sostenidas. Cada acto es una frase en la historia que te cuentas. Con el tiempo, la narrativa cambia porque los hechos la cambian. No es rápido. Es real. Séptimo paso, acepta la incomodidad como parte del proceso, no como señal de fracaso. La voz se volverá más ruidosa cuando perciba que estás a punto de cambiar. Eso es normal. No es una prueba de que no puedes. Es la resistencia defendiendo su territorio. Si lo interpretas como un signo de progreso, su intensidad pierde poder. Si lo interpretas como derrota, te paraliza. Hay una estrategia práctica que sintetiza estos pasos. Observa, nombra, reduce, prueba, repite. Observa la voz y sus señales. Nombra la emoción y la memoria que trae. Reduce el riesgo percibido con una versión pequeña de la acción.
Prueba y registra el resultado. Repite hasta que el archivo se actualice. No es una receta mágica. Es un método de trabajo con tu propio sistema. No te prometo que será cómodo. Te prometo que es efectivo. Porque no se trata de vencer a la voz con fuerza bruta. Se trata de enseñarle, con evidencia, que hay otras formas de sobrevivir. Y cuando la voz aprende, deja de sabotear. Se convierte en un aliado que te recuerda límites reales y te ayuda a evitar errores tontos, en lugar de paralizarte por miedo antiguo. Este giro, ver la resistencia como información y negociar con ella, cambia la relación con tus decisiones. Ya no son batallas morales. Son experimentos. Ya no son juicios sobre tu valor. Son datos sobre lo que funciona. Y eso, en sí mismo, es liberador. En la siguiente parte veremos cómo aplicar esto en la vida diaria, ejercicios concretos, ejemplos reales y cómo diseñar tus propios experimentos para que la voz deje de decidir por ti. No serán atajos. Serán pasos que respetan tu ritmo y tu historia. ¿Listo para empezar a practicar? No te voy a dar una lista de pasos rápidos. Tampoco te voy a vender la idea de que con 3 ejercicios todo cambia. Lo que sigue es una forma de trabajar contigo mismo que respeta la complejidad y la lentitud del cambio real. Es práctica, concreta y diseñada para que la voz que te sabotea deje de decidir por ti sin que tengas que pelearte con ella. Empieza por elegir una apuesta pequeña. No una promesa grandiosa. Una acción que, si sale mal, no te arruine la semana. Algo que te incomode lo justo para que la voz note la novedad, pero no tanto como para que active su archivo más doloroso. Llamar a alguien para una conversación pendiente. Enviar un correo que has pospuesto. Probar una versión mínima de un proyecto. Lo importante no es la magnitud, es la repetición. Antes de actuar, observa. No para justificar la inacción, sino para reunir datos. ¿Qué imagen aparece cuando piensas en esa acción? ¿Qué recuerdo trae la voz? ¿Dónde lo sientes en el cuerpo? Anótalo en una frase corta. No lo analices hasta el cansancio. Registra. Esa frase es la pista que te permitirá diseñar la siguiente jugada. Luego reduce el riesgo percibido. Si la voz teme el rechazo, crea una versión que minimice la exposición. Si teme el fracaso, diseña una prueba con límites claros. No se trata de engañarte. Se trata de ofrecerle a la parte que protege una garantía real. Si esto no funciona, lo detengo en 48 horas y evalúo. Esa garantía no es para ti, es para la voz que decide por ti. Y funciona porque la voz responde a evidencias, no a discursos. Actúa en modo experimento. No te digas tengo que hacerlo bien. Dite, voy a probar esto y ver qué pasa. La palabra prueba cambia el peso moral. Permite error. Permite ajuste. Y cuando el resultado llega, registra otra vez. ¿Qué pasó en la realidad? ¿Se confirmó la catástrofe imaginada o fue menos grave? ¿Qué aprendiste? Esos datos son la materia prima para reescribir el archivo. Repite con frecuencia, no con intensidad esporádica. Un experimento sostenido durante semanas vale más que un acto heroico aislado. La memoria emocional se reescribe con repetición. Cada vez que la experiencia contradice la alarma interna, el archivo pierde fuerza. No esperes que desaparezca de un día para otro. Espera que se desgaste, que se vuelva menos autoritario, que deje de hablar con la misma urgencia. Incluye al cuerpo en el proceso. Antes de una acción que te active, haz algo que reduzca la urgencia fisiológica, una respiración lenta de 4 tiempos, una caminata breve, una postura que te ancle. No es un truco espiritual, es biología. Cuando el cuerpo baja la alarma, la mente puede sostener la novedad sin colapsar. Y cuando actúas con el cuerpo menos en tensión, la experiencia tiene más probabilidades de ser registrable como no letal. Cambia el lenguaje que usas contigo. En vez de frases que suenan a juicio, debería, tengo que, usa términos que abran espacio, voy a experimentar, voy a probar, esto es una versión. El lenguaje no es decoración, es el marco en el que la voz interpreta la realidad. Si el marco es punitivo, la voz se endurece. Si el marco es experimental, la voz se relaja. Busca evidencia externa que respalde tus pequeñas apuestas. No necesitas la aprobación de todos. Necesitas datos. Un mensaje que recibe respuesta, una conversación que no termina en catástrofe, un pequeño avance en un proyecto. Esos datos son la prueba que la voz exige. Si no tienes a quién mostrarlos, regístralos para ti,
un diario breve, una nota de voz, un archivo con resultados. La voz no distingue entre evidencia pública y privada, distingue entre evidencia y suposiciones. Diseña rituales que marquen el inicio y el cierre de cada experimento. Un gesto sencillo antes de actuar, una taza de té, 5 respiraciones, escribir una frase, y otro al terminar, anotar el resultado, agradecerte por intentarlo. Los rituales no son superstición. Son señales que ayudan a tu sistema a entender que esto es un ensayo controlado, no una exposición total. Acepta los retrocesos como parte del proceso. Habrá días en que la voz gane terreno. No es fracaso, es información. Pregúntate qué activó la resistencia y ajusta la siguiente prueba. A veces la respuesta será reducir la escala. Otras veces será cambiar el contexto. Lo importante es mantener la lógica experimental, observar, ajustar, repetir. No ignores la dimensión social. Comparte tus experimentos con una persona de confianza cuando puedas. No para buscar aprobación, sino para crear un testigo que haga más difícil que vuelvas a la inercia. La compañía no elimina la resistencia, pero la hace más manejable. Si no tienes a quién contar, conviértete en tu propio testigo con registros claros y honestos. Finalmente, reescribe la identidad por actos. No te digas soy valiente si no hay actos que lo sostengan. En su lugar, acumula pequeñas decisiones que, juntas, formen una nueva historia. Cada acto es una frase en el relato que te cuentas. Con el tiempo, las frases se convierten en un argumento más sólido que cualquier afirmación verbal. Esto no es cómodo. No es rápido. Pero es práctico. Y respeta la realidad de que tu sistema interno busca seguridad. No se trata de forzarlo hasta romperlo. Se trata de enseñarle, con evidencia y paciencia, que hay otras formas de sobrevivir. Cuando la voz aprende, deja de sabotear. Empieza a avisar de límites reales y a colaborar en lugar de paralizar. Empieza hoy con una apuesta pequeña. Observa. Reduce. Prueba. Repite. Invita al cuerpo. Registra. No prometo que será fácil. Prometo que es un camino que funciona si lo recorres con honestidad y constancia. Y si en algún momento la voz se vuelve demasiado ruidosa, recuerda, su intensidad suele ser la señal más clara de que estás tocando algo que importa. Cierras el ciclo con una pregunta que no suena a consigna. ¿Qué quieres que te recuerde esta voz cuando ya no te sabotee? No una frase bonita. Una señal práctica. Un criterio que te devuelva al camino cuando la niebla vuelva a aparecer. El cierre no es un final heroico. Es una práctica de regreso. Un gesto que te ancle cuando la resistencia vuelva a alzar la voz. Porque volverá. No porque falles, sino porque cambiar es un proceso con olas. Lo que marca la diferencia es cómo vuelves a la orilla cada vez. Primero, define una regla mínima de integridad. No una meta ambiciosa. Una regla que puedas sostener aún en días malos. Algo como, responderé a los mensajes importantes en 48 horas, o haré una versión mínima del proyecto cada 2 semanas, o tendré una conversación honesta con alguien antes de dejar que pase un mes. La regla mínima no busca transformar tu vida de golpe. Busca crear un hilo que te conecte con la persona que quieres ser. Ese hilo, con el tiempo, se convierte en tejido. Segundo, crea un ritual de comprobación. Al final de cada semana, dedica 5 minutos a revisar tus experimentos. No para juzgarte, para recoger datos. ¿Qué funcionó? ¿Qué activó la voz? ¿Qué aprendiste del cuerpo? Anota una cosa que repetirás la semana siguiente y una cosa que ajustarás. La repetición de este ritual es lo que convierte la intención en hábito. Sin ritual, la buena intención se disuelve en la prisa. Tercero, elige un testigo. No tiene que ser público. Puede ser una persona de confianza, un compañero de trabajo, un amigo que no te juzgue. Dile, voy a probar esto, ¿me acompañas como testigo? La presencia de un testigo no elimina la resistencia, pero la hace más manejable. Si no tienes a quién contar, sé tu propio testigo con registros breves, una nota de voz, un archivo con resultados, una entrada de diario. La evidencia, aunque sea privada, tiene poder. Cuarto, acepta la lentitud como parte del método. La cultura vende atajos. La vida real no los respeta. Cambiar un patrón que te ha protegido durante años exige tiempo. No es fracaso si no ves cambios rápidos. Es parte del proceso.
Mide el progreso en repeticiones sostenidas, no en picos de intensidad. Un acto repetido con honestidad vale más que una semana de heroísmo. Quinto, aprende a leer las señales de retroceso sin dramatizar. Cuando la voz se vuelve más ruidosa, pregúntate, ¿qué archivo se activó? ¿Qué recuerdo? ¿Qué sensación en el cuerpo? No para justificar la inacción, sino para ajustar la siguiente prueba. A veces la respuesta será reducir la escala. Otras veces será cambiar el contexto. Lo importante es mantener la lógica experimental, observar, ajustar, repetir. Sexto, celebra lo pequeño. No con fanfarrias, sino con reconocimiento. Cada experimento completado, cada conversación iniciada, cada correo enviado es una evidencia que contradice la alarma interna. Registra esos hechos. No los minimices. Son la materia prima de la nueva historia que te cuentas. Séptimo, cuida tu entorno. La voz que sabotea se alimenta de contextos que refuerzan la inercia, personas que te recuerdan viejas reglas, rutinas que te mantienen en piloto automático, espacios que no invitan al cambio. Introduce pequeñas modificaciones, un lugar distinto para trabajar, una hora nueva para las conversaciones importantes, una persona que te haga preguntas incómodas. El entorno no cambia la voz por sí solo, pero facilita que la práctica tenga lugar. Octavo, mantén la compasión como brújula. No se trata de ser blando contigo hasta la parálisis. Tampoco de ser duro hasta la culpa. La compasión aquí es claridad, ver lo que ocurre sin añadir castigo. Cuando te miras con compasión, la energía que antes se gastaba en esconder el problema se libera para actuar. La compasión no es indulgencia, es estrategia. Noveno, recuerda que la voz puede ser aliada. No la elimines. Invítala a participar. Pregúntale, ¿qué necesitas para sentirte seguro si hago esto? A veces la respuesta será práctica, más tiempo, una garantía, compañía. Otras veces será simbólica, una frase que calme la ansiedad, un ritual que marque el inicio. Si la voz se siente escuchada, cede espacio con más facilidad. Décimo, mantén la curiosidad. El cambio real no es una línea recta. Es un laboratorio. Habrá descubrimientos inesperados. Habrá ajustes que te sorprendan. Mantener la curiosidad te permite transformar la frustración en datos útiles. Y los datos son lo único que reescribe archivos antiguos. Al final, lo que queda no es una lista de técnicas. Es una forma de relacionarte contigo mismo. Una práctica que respeta tu historia y, al mismo tiempo, la desafía con gentileza. No se trata de volverte otra persona. Se trata de permitir que la persona que ya eres tenga más opciones. La frase final que te propongo para llevar contigo es simple y práctica. Dila en voz baja antes de cada experimento, esto es un ensayo. Veré qué pasa. No es un mantra vacío. Es una instrucción que baja la carga moral, invita al cuerpo a relajarse y convierte la acción en información. Repite la frase. Úsala como llave cuando la voz se vuelva insistente. Y cuando, dentro de meses o años, mires atrás, no midas el cambio por grandes gestos. Mídelo por la acumulación de ensayos. Por las conversaciones que antes evitabas y ahora sostienes. Por las decisiones pequeñas que, juntas, han cambiado la dirección de tu vida. Eso es lo que realmente importa. No te prometo que la voz desaparecerá. Te prometo que, si trabajas con ella en lugar de contra ella, perderá la autoridad de decidir por ti. Se volverá una voz más sabia, menos urgente. Te avisará de límites reales y te dejará espacio para moverte. Cierra los ojos un momento. Respira. Piensa en la primera apuesta pequeña que puedes hacer esta semana. No la imagines perfecta. Imagínala posible. Escríbela. Hazla. Registra el resultado. Repite. Esa es la práctica que transforma la voz que te sabotea en una voz que te acompaña.